Seguimos estudiando una vez más la preciosísima palabra de nuestro Dios. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento la carta de los Romanos, capítulo 3 y el verso 21 en adelante, el apóstol Pablo aquí, hablándonos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces allí nuestro Dios nos está hablando de su redención. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a ser nuestro pariente redentor y aquí vino para volvernos a traer de nuevo a donde el hombre ha caído. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios que Él nos justificó por fe en Jesucristo, ¿sí? Porque estos son las tres etapas de la gracia que Dios proveyó aquí. Entonces aquí estamos hablando de la gracia que Dios trajo aquí en la cuenta cruz del Calvario cuando Él vino a morir por nuestros pecados, y entonces aquí Él nos trae de nuevo en estos pasos de gracia. Entonces allí estamos justificados por fe y comprados por su sangre. Entonces por su sangre Él nos santifica. Entonces aquí la santificación viene también por su sangre, y también nos sube aquí al bautismo del Espíritu Santo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo viene aquí cuando Él estableció su iglesia después de su crucifixión, muerte y resurrección. Viene 50 días después, en el día del Pentecostés, en Hechos el capítulo 2, y allí pone la iglesia. Entonces allí viene el bautismo del Espíritu Santo, en donde Él nos sella y confirma todo lo que es su palabra y nos trae el Espíritu Santo. Entonces esto es súper importante porque aquí entramos nosotros al cuerpo de Cristo, porque vemos que su palabra, la palabra de Dios, vino y se hizo un cuerpo, se hizo carne en Jesucristo. Entonces vemos ahí Efesios también, porque todo esto lo hizo Dios por nosotros. Vemos Efesios el capítulo 1 y el verso 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces allí vemos lo preciosa que es la palabra, porque Él aquí antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Entonces aquí hizo una escogencia, Él nos escogió, y también dice que nos predestinó. Entonces acá hay una predestinación de parte de Dios, porque todo lo hizo Él en Él para limpiar una iglesia que es sin mancha y sin arruga, la cual es la iglesia que nació aquí, estableció aquí con el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces Pentecostés es lo más importante para nosotros. Pentecostés, porque allí es donde sigue su obra Dios, entonces a través de su Espíritu Santo. Entonces aquí en un principio estaban sus hijos en sus pensamientos. Entonces solamente hay una forma de vida eterna, y esa es Dios eterno. Entonces vamos a estar seguir mirando un poco este precioso mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, que hemos venido estudiando, porque este mensaje nos trae a nosotros cómo debemos de venir a Dios en su palabra. Entonces miramos aquí en el párrafo 126 para hablar un poquito de lo que es la mujer en el pozo y la mujer samaritana y el sacerdote fariseo, porque aquí él nos está ilustrando esta parte en este mensaje precioso. Dice en el párrafo 126: me gustaría dibujarles eso solo un momento, ahora queremos tener esto bien claro, así que ahora observen atentamente esta enseñanza. Entonces la pone allí en la pizarra. También ahora aquí está Dios, el cual es eterno, no hay otro sino Él, pero en Dios Él tenía atributos. Ahora, esto aquí representa la palabra de Dios, la cual se hizo carne y moró entre nosotros en la persona de Jesús. Ahora está aquí este hombre aquí, lo vemos a hacer así. Ahora esta es llamada la mujer junto al pozo,
este es el sacerdote fariseo y donde ustedes ven esto, el pizarrón libre, quiere decir gracia y salvación. Ahora, en el principio era el verbo y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Las tres etapas eran el atributo primero, estaba en Dios, que él pensó acerca de sí mismo como ser humano y eso lo transmitió a él abajo para ser Jesús. Y ahora, si ustedes van a estar allí alguna vez, ustedes estaban con Él entonces, porque solo hay una forma de vida eterna, esa es Dios, y ustedes tenían que formar parte de Dios en el principio, no lo que ustedes simplemente escogieron aquí abajo, Él los escogió a ustedes, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Entonces aquí hay una escogencia, esta preciosa escogencia de parte de Dios, porque estos atributos de Dios, estos pensamientos expresados vinieron a ser en Jesucristo. Entonces la palabra, el verbo se hizo carne en Jesús. Entonces aquí vemos a Jesús, aquí vemos al Señor Jesús, pero el Señor Jesús también era ¿qué? Profeta. Entonces lo vemos acá, él aquí discerniéndole los pensamientos a esta mujer samaritana. ¿Sí? Entonces vamos a estar mirando un poco este precioso mensaje que es importante mirar. Ahora miren, a este sacerdote aquí encontramos su parte inferior, aquí su vida atrás de él, su predestinación acá atrás es pecaminosa. Aquí está el infierno, aquí abajo. Ahora esta pequeña parte aquí que se parece al pizarrón, eso representa su pureza. Él era un sacerdote, él era un hombre honorable, eso representó esto, también tenía que ser un buen hombre o no podía ser sacerdote, pero ustedes ven cómo lo obtenía, era un aprendizaje intelectual. Entonces aquí vemos lo de este sacerdote que él todo lo había aprendido por aprendizaje, todo lo aprendizaje intelectual. Entonces vemos ahí que él, acá fuera, en su interior, en su exterior, vemos aquí en su exterior, él tenía que pureza, mucha pureza, tenía mucha apariencia de religión, mucha apariencia de piedad, pero acá adentro él no tenía representación de parte de Dios porque él no estuvo acá en un principio. Entonces, aquí vemos este sacerdote muy importante porque él también se encuentra con Jesús y él lo llama Belcebú. Belcebú, él no lo vio como un profeta, como lo vio la mujer samaritana, sino que lo vio como Belcebú. Entonces miramos ahí un poco también lo de la mujer samaritana. Ahora esta pequeña mujer, su primera vida aquí arriba, ella era una prostituta, ella estaba toda manchada, pero muy dentro de ella, aquí había solo un poquito de entendimiento. Sé que cuando el Mesías venga, ven, eso estaba allí. Fíjense cuando Jesús vino y manifestó la palabra, porque la palabra discernió los pensamientos que estaban en el corazón, como lo dice Hebreos 4, dice que lo va a hacer, 4:12, que él lo haría, la palabra discernió los pensamientos del corazón, él vino como el Hijo del Hombre, el profeta. ¿Qué sucedió? Este sacerdote, con solo aprendizaje intelectual, dijo, es un demonio, porque eso es lo que su denominación lo llamó. ¿Qué hizo eso? Él no tenía representación, así que lo entenebreció. Pero esta mujercita no tenía nada que presentar, ella estaba tan inmunda y sucia a mano poder, pero fíjense, muy dentro de ella tenía representación, ¿ven? Y además ella estaba esperando que eso se hiciera carne. Y cuando él dijo, ve a traer a tu marido y ven acá, ella dijo, Señor, no tengo. Dijo, has dicho la verdad porque tienes 5 y el que tienes ahora no es tuyo. Has tenido 5, con ese son 6 que has tenido. Ella dijo, Señor, no tú eres, no Belcebú, ve, me parece que tú eres profeta. Ahora sabemos que el Mesías, llamado el Cristo, vendrá y cuando Él venga, Él va a hacer esto. Él dijo, yo soy. Ya no tuvo duda, uno no tuvo que explicárselo o explicarlo. Ella lo vio, ella lo creyó y se fue porque, ¿qué hizo ella? La redimió. Entonces ahí está importante porque ella, aquí también en su exterior, ella estaba ¿qué? Sucia, ella estaba sucia, ¿sí? Por cuanto lo que el Señor le discernió, ¿sí? Pero entonces ella reconoció que era profeta, porque venían esperando aquel profeta, aquel Mesías que se iba a identificar como el Mesías. Entonces ella lo reconoció y ella aquí muy adentro de ella tenía que representación. Entonces aquí vemos la representación. Esto es muy importante, la representación, ¿sí?
Porque ella estuvo en el principio aquí, cuando el Señor en un principio escogió, antes de la fundación del mundo, escogió todo esto y él ya sabía que se iba a encontrar con aquella mujer que venía para reconocerlo, pero él no tenía representación. Entonces ahí vemos la diferencia, porque Dios aquí también en Romanos nos dice que a estos que él escogió también él llamó. Entonces él aquí nos llama, a estos también llamó, a estos también justificó, ¿sí? El justo por la fe vivirá. También la justificación, la primera etapa de la gracia de Dios. Entonces vemos allí que esto es importante, ¿sí? Y también a él también dice que nos glorificó en la palabra. Entonces estamos esperando la glorificación. Todo esto ya lo hizo. Entonces aquí vemos lo que son las tres etapas de gracia. Entonces aquí vemos la justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces aquí siempre Dios se perfecciona en tres, y aquí Él se perfecciona en el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Él vino a confirmar su iglesia y a establecerla y a comisionarla y a enviarla. Entonces ahí vemos la gran diferencia entre estos dos personas que se encontraron con el Señor Jesús. Y sigue diciendo el mensaje aquí. Ahora fíjense, Él vino para ser un redentor. ¿Es correcto eso? ¿Qué quiere decir redimir? Traer de regreso. ¿Por qué no tomó él el sacerdote? Él nunca estuvo allá arriba. ¿Ven? ¿Ven? Él no tenía representación. Él vino a redimir lo que se había caído. En la caída esto se enredó con aquella muchacha, pero Dios la tenía en su pensamiento antes de la fundación del mundo y Él vino para limpiarla. ¿Ven? Entonces ella tenía vida eterna. ¿Ven? ¿Dónde? Al sacerdote que le hizo a él, lo envió directamente de regreso a su destino. Para comenzar, él no tenía nada, solo un aprendizaje intelectual. Ahora escucha, amigo, si lo único que usted tiene solo es un aprendizaje intelectual, o tenga algo diferente a eso, y usted nunca va a poder obtenerlo a menos que usted tenga representación. Por esa razón creo que ustedes vienen del este y del oeste, del norte y del sur, la palabra viviente manifestada. Entonces vemos allí que el Señor Jesús fue rechazado por las denominaciones, por las organizaciones, los sistemas de ese tiempo, porque él venía siendo un profeta y fue rechazado. Siempre los profetas son rechazados. Entonces vemos que hoy mismo vino un profeta y también es rechazado, ¿sí? Porque vemos que no hay representación. Si hubiera representación, entonces aceptarían esto, porque la simiente de Dios siempre tiene que reconocer a un profeta, porque la palabra de Dios viene siempre a los profetas. Recuerden eso, que la palabra de Dios siempre vino a un profeta, y no a sistemas, sino a organizaciones, y a nada de esto. Entonces, miramos también en el párrafo 155, dice, dio a conocer por medio de sus profetas todas sus manifestaciones, porque son sus atributos de sus pensamientos expresados. Entonces, el profeta es que la boca de Dios, según nos dice Amós 3:7, sí, porque no hará nada el Señor, sino revelar primero los secretos a sus siervos, sus profetas, para después declararlo al pueblo. Entonces, esto es importantísimo, recibir un profeta. Entonces, en este tiempo final, también vino un profeta con un mensaje de advertencia, ¿sí? Entonces, un mensaje que nos prepara para salir de este caos denominacional, de este tiempo tan difícil que nos tocó afrontar en este día. Entonces, necesitamos reconocer la hora, el día, y reconocer el llamado de Dios. Entonces, allí dice también, ahora aquí estaba esta mujercita, ella era uno de sus atributos, ¿ven? Y allí estaba el sacerdote representando la luz. Él lo había aprendido de la Biblia, él había aprendido que Dios era Dios, él había aprendido que la santidad era correcta, él había aprendido que había una ley de Dios, él lo había aprendido por causa de una concepción intelectual, y él había nacido en el linaje correcto, él era un levita, pero él solamente lo sabía por medio de un concepto intelectual. Y cuando la luz de la hora, ¿ven? O sea, cuando vino el Señor Jesús mostrando la verdad de la palabra, él lo aprendió por medio de lo que había sucedido, no lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido. Y cuando él se dio cuenta que estaba sucediendo, su denominación no dijo nada acerca de ello, por tanto, él no tenía ninguna representación de ello. No lo recibieron a él porque él fue rechazado. Pero aquí estaba el Redentor en la tierra en ese tiempo para redimir aquellos atributos de Dios, y ella lo recibió. Ella nunca lo cuestionó. Ella dijo, cuando el Mesías venga, él hará esto, y no había más que decir. Y ella lo vio ser hecho, así que él dijo, yo soy el Mesías, así que no había más que decir.
ya no lo cuestionaba, ella simplemente fue diciéndole a todos los demás, venid y ved a quién encontré. Estos procesos no limpian un templo para su lugar de morada, justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo con fuego. Eso hace la limpieza de este templo. Entonces aquí está, precioso mensaje de el futuro hogar que se trajo por allá en 1964. Entonces aquí, para que ustedes lo puedan mirar o escuchar y leer detenidamente. Entonces ahí en la aplicación La Mesa lo pueden encontrar. Es importantísimo todo esto para poder comprender el plan de Dios y cómo Él vino derramando su gracia para con nosotros, porque nosotros somos beneficiarios de su resurrección, de su gracia, ¿sí?, soberana que Él derramó aquí en la cuenta cruz del Calvario por nosotros. Entonces allí Él hace una compra y nos pasa por estas etapas, en estas etapas de purificación para nosotros poder llegar a esto que es tan importante, en donde nosotros nos entra el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que es llamada la novia. Entonces acá, esto es llamado la novia de Cristo, la cual es la que va a hacer el rapto. Entonces si usted no entra en este cuerpo, el cual es la novia, usted se quedará en el rapto por los juicios que vienen de parte de Dios. Entonces una vez más el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.